Ok. Bueno, buenos días. Sean todos bienvenidos a a este encuentro de OCAL, al que hemos llamado Inteligencia Artificial y Psicoanálisis. El algoritmo te da lo que necesitas y te quita lo que deseas. Hemos convocado este encuentro como un conversatorio, para escucharnos y compartir ideas abiertamente. Sin embargo, antes del encuentro, digamos, antes de este espacio, vamos a tener una presentación y dos como rondas de inicios de conversación, ¿sí? Esta es una actividad que hemos pensado como un conversatorio, pensando en que estamos en una época atravesada por el imperativo del algoritmo, donde existe una cuantificación de la experiencia y la promesa de una respuesta inmediata para todo. Se impone una pregunta frecuente para el psicoanálisis en este contexto. ¿Qué lugar permanece para el sujeto del inconsciente y para el deseo y para aquello que escapa a toda lógica de la predicción? La expansión de la inteligencia artificial no constituye únicamente una innovación tecnológica. Su presencia creciente modifica las modalidades de producción del saber, de los vínculos y de la construcción de la subjetividad, interrogando de manera inédita la relación entre lenguaje, pensamiento y deseo. Así surgen algunas preguntas que nos planteamos desde OCAL. ¿Qué ocurre con el estatuto del inconsciente cuando el entorno digital intenta anticipar nuestras elecciones, organizar nuestro consumo e incluso ofrecer respuestas antes que la pregunta alcance a formularse? ¿Cómo se transforma la experiencia del deseo cuando la lógica de la recomendación sustituye progresivamente a la contingencia del encuentro? ¿Qué lugar conserva el síntoma en una cultura orientada a la optimización permanente y a la eliminación del error? Para intentar una aproximación a estas preguntas, invitamos a un analista, de un amplio recorrido. Se los presento, él es el doctor Adrián Lieberman. Él es psicólogo con especialidad en psicología clínica. Se formó como psicoanalista en el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y actualmente es miembro titular de en función didáctica de dicho instituto. Es miembro de la IPA, FEPAL e ILAP. Fue director del instituto entre el 2023 y 2025. Ha sido profesor y supervisor de los posgrados de la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, de la Universidad Central en Venezuela y en El Peñón y el Hospital Militar, que son dos posgrados muy reconocidos de la ciudad de Caracas. Supervisor docente del Diplomado de Psicoterapia Psicoanalítica para Adultos del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Fue columnista de los diarios El Nacional, Tal Cual y Correo del Orinoco del Caroní. Es miembro de los consejos editoriales de Abdeva y de la Asociación Psicoanalítica de Colombia. Es autor de numerosos trabajos psicoanalíticos publicados en diferentes revistas como Trópicos, elsigma.com, Aqueronta, Psicoanálisis Today y Caliban, revista de APU y revista de Abdeva. Su más reciente contribución lleva por título Trabajar hoy, escenarios de la locura ordinaria, que está publicado en la última edición, la más reciente edición de la revista Caliban en el 2026, Lo Cotidiano, que los invitamos a que la descarguen y que la puedan revisar porque está excelente. Y el texto que hoy nos trae, lleva por título El algoritmo te da lo que necesitas y te quita lo que deseas. También nos van a acompañar en algunos comentarios, Mayra Mullinger Volpe, que ella es socióloga, es analista en formación de la Sociedad Psicoanalítica de Brasilia y actualmente es miembro de la Secretaría Científica de OCAL. Y también estará Gabriel Alfonsi, que es psicólogo, es analista en formación de la Asociación Psicoanalítica de Asunción y actualmente también es miembro de la Secretaría Científica de OCAL. ¿Sí? Bueno, sean todos bienvenidos. Bienvenido, Adrián. Vamos a darte el espacio y te escuchamos. Bueno, Voy a- muchísimas gracias a todos los miembros de OCAL por haber tenido, este, por haberme dado, darme el privilegio de estar frente a ustedes hoy. Este, yo de alguna manera me considero también analista en formación, dado que esto es algo que nunca termina y los títulos son simplemente accesorios.
Entonces, voy a leer este, la ponencia mía que fue presentada en la última jornada anual de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y que José Daniel muy gentilmente le pareció que pudiera ser interesante compartirla con ustedes. No sé cuánto tiempo tengo disponible, José Daniel. eh, Vamos a tomarnos como 20 minutos, sí. Yo creo que sí ok, da tiempo. cualquier cosa tú me avisas, me interrumpes para que no Seguro, parezca un curso presidencial. seguro. Entonces, yo voy a comenzar con dos epígrafes que dice primero, el inconsciente es la política, tomado de la obra de Jacques Lacan, y otro epígrafe tomado del músico de rock progresivo Alan Parsons, que dice, I am the eye in the sky looking at you, I can read your mind. I'm the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. Soy el ojo en el cielo, viéndote a ti, puedo leer tu mente. Soy el hacedor de las reglas. Eh, interacciono con tontos. Te puedo engañar impunemente. Lo que sigue es un producto de mis desvelos actuales que están asociados a la obligación ética que tenemos los practicantes del inconsciente de entender la subjetividad de la época en que vivimos. Una necesidad de comprender las mutaciones de las maneras en que la individualidad se presenta como efectos de las formas y particularidades que tenemos de organizar el mundo y estar en él. De estar atentos no solo a la ubicuidad del sufrimiento humano, sino también a aquello que interpela lo que creemos saber, de manera que no pierda su filo subversivo ni sus capacidades de transformación. Uno de estos ecos en la subjetividad tiene que ver con la presencia de la dimensión digital y los algoritmos como expresión operativa de la misma en la vida cotidiana de casi todos nosotros. Parece imposible hoy sustraerse a esta forma de organización de la existencia para resolver problemáticas individuales como para pertenecer a comunidades y culturas. La expansión del acceso a la información y el uso de dispositivos sin los cuales ya la vida se hace difícil de concebir tiene efecto en lo que somos y en lo que deseamos ser, como también en lo que tememos convertirnos. El acceso aparentemente democrático a la información y el saber hace ruido, produce ondas y reverberaciones, requiere ser pensado más allá de criterios morales, sino en las resonancias de la intimidad de cada quien. Así, hoy en día, uno de los fenómenos más frecuentes de la clínica psicoanalítica es la de encontrarnos con personas que acuden a nosotros saturadas de un saber, entre comillas, sobre sí mismos, que no impide sentir que algo no encaja en sus vidas. Conocen mucho, o al menos así lo declaran, pero a pesar de ello, sus existencias carecen de un bienestar proporcional a la información que manejan. Y mucho de este saber aparente no proviene tanto del mundo fantasmático o de la historia vivida, sino de la búsqueda fáustica de respuestas para el malestar de vivir realizada por medios digitales. Entender los mecanismos por los que operan estos medios, sus promesas y sus falencias en el terreno de nuestras interioridades, será lo que me propongo hacer sin garantía alguna, excepto la de aspirar a inquietarnos. La humanidad hoy en día se ha adentrado en un periodo que se puede denominar el del tecnoceno, es decir, la técnica, el saber hacer, ha ido tomando un papel pregnante que arropa prácticamente todos los ámbitos de la existencia. Mientras que en otros momentos la técnica iba aparejada con la ciencia, hoy en día se ha divorciado del deseo de conocer las leyes generales del mundo para constituirse en instrumento puesto al servicio de proyectos que van de lo económico a lo político en un amplio arco donde cualquier pretensión de inocencia se ha perdido. Y no es que la ciencia sea neutra, siempre ha estado teñida de manera más o menos explícita por los sistemas de poder en los que se ha desarrollado. Pero hoy, dado los avances vertiginosos en la capacidad de cálculo derivados del poder computacional, ha adquirido un estatuto propio, en el que la herramienta
se ha desprendido de los principios que la han originado. La humanidad ha sido tecnológica desde temprano, en la medida que se adentró en la escritura como anhelo que la narración de lo vivido pudiera incidir en la vida de las generaciones posteriores. Nos fuimos apartando de otras especies no solo por la cualidad hablante, sino por conseguir modos de transmisión de esa habla en ánimos de influir y modificar. Así, una de las maneras en las que se presenta este tecnoceno hace que nos encontremos inmersos en una forma de organización que podemos denominar el capitalismo postindustrial, que nos propone solo dos cosas a hacer: cifrar y consumir. Parte de la idea que toda actividad humana es calculable. Cualquier aspecto de nuestro mundo puede traducirse en números. Y esos guarismos están al servicio de un consumo siempre en crecimiento, como si los recursos y bienes con los que contamos no respondieran a límite alguno. El consumo tiene aquí la doble acepción de uso y agotamiento. Para sostener esta expansión sin horizonte, hay que usar y agotar, aunque en el camino se deje aquello que más se precia. El capitalismo liberal es una forma de dominación, un proyecto de control para el cual es necesario reducir al mínimo la posibilidad de sorpresa. Solo el ansia de poseer y la codicia son las únicas direcciones hacia un horizonte que siempre se aleja. Y es aquí donde la técnica, en su forma de algoritmo, hace su entrada. Es en este intersticio, la de las aspiraciones de poder y el uso de la tecnología como manera de favorecer las narraciones sobre lo que estos designios se basan, donde los compromisos entre ética y técnica hacen más fricción. Los algoritmos son programas cuyo fin es la predicción. Parten de la idea que el futuro puede ser perfectamente delineado por el pasado, siempre que se pueda cifrar este pasado de la manera más completa posible. Intenta que toda manifestación de la subjetividad sea calculable, para reducir al sujeto en consumidor, borrando o marginando en categoría residual las marcas distintivas que nos hacen ser únicos en nuestro ser. Esta idea ha calado hondo en las formas de representación de sí mismos que muchos usan. Una buena parte de la humanidad ha aceptado esta transacción consigo misma. Manifiesta el definirse como consumidores de series televisivas, servicios bancarios, seguidores de ideologías, usuarios de aplicación de todo tipo, y no como sujetos con reservas y objeciones hacia las mismas. La especie humana, si no en su totalidad, al menos de manera cotidiana, ha respondido a la oferta de la técnica actuando como la Malinche, revelándole a Cortés la ruta a Tenochtitlán, o haciendo lo que Lacan predecía, tanteando la oscuridad en búsqueda del bastón del amo. Y, entre paréntesis, hasta encontrarlo, agrego yo. Con la adopción entusiasta de la dominación algorítmica, muchos transan el tener por el ser, manifestación de una regresión que pone al imaginario por encima del orden simbólico y destierra las inquietudes que la incertidumbre nos supone. El uso y el lugar de los algoritmos en nuestras vidas tiene consecuencias en la economía libidinal de cada quien, es decir, en los cambiantes montos de fuerzas que motorizan y expresan los deseos que nos animan. El que los algoritmos pretendan cuantificar las cualidades, los aspectos distintivos de nuestra identidad, pone de manifiesto el querer reducir la subjetividad a algo susceptible de ser calculada, predicha y puesta en comparación a otras. Esto produce una homogeneización engañosa, pues da la sensación de ser diferentes, pero al mismo tiempo iguales a otros. Esta pretensión de predictibilidad, que el cálculo de lo que va a hacerse coincida con el uno, producen una ilusoria garantía de ser, de coincidencia entre significante y significado.
Así, todo lo ofrecido por el algoritmo releva al sujeto de tener que interpretar el sentido y la angustia que sobreviene del equívoco. Todo lo anterior, que tiene por objeto servir solo para explicitar alguno de los supuestos que usaré para abordar un tema cuyas complejidades me exceden, tiene también una arista que intentaré abordar al final de este escrito, y es el de los efectos que los algoritmos tienen en la dimensión política de nuestra subjetividad y su erosión en el capital político que cada uno de nosotros porta. Y esto, que a veces no se toca mucho dentro del campo psicoanalítico, no solo es tributario de entender los algoritmos dentro de los esquemas de control y dominación, sino de la inclusión del psicoanálisis como un hacer político, en su sentido de increpar al poder, o al menos así debería ser. Paso entonces a intentar hacer una apretada síntesis de algunos de los efectos que los algoritmos, como expresión de un deseo de poder sugerente, tienen en la subjetividad en su intento de equiparar necesidades con deseos. El algoritmo porta una intención de gobernabilidad en el sentido de pretender, anticipar, orientar y modelar la conducta, incluso antes que ésta pueda ser formulada como decisión consciente. El poder, como expresión de los pactos hechos entre humanos, hace que los humanos hacen para regularse, no es prohibición, sino orientación y sugerencia. El dominio se expresa presentando la resolución de las encrucijadas vitales, no como producto exclusivo de la subjetividad humana, sino como actividad necesariamente asistida por el dispositivo que se use. La memoria, la atención, la toma de decisiones queda hipotecada a la interacción con la máquina. Aunque la velocidad es la recompensa, la subjetividad no se experimenta como propia, sino como el haber aprendido a usar el gadget. La destreza técnica sustituye el pensar. Se invierten los roles. La máquina deviene protagonista y el usuario se transforma en mero apéndice. Consecuencia de este horizonte de anticipación, el algoritmo se constituye en respuestas que preceden a las preguntas. Producen la ilusión de conocernos mejor que lo que nosotros lo hacemos. Expresan una oferta que precede e intenta borrar la experiencia de demanda. No solo se constituyen en espejos donde aspiramos a encontrar una manifestación de nuestra imagen, sino que ya la tienen delineada antes que la experiencia del encuentro o posible desencuentro surja. Pero esta oferta requiere de ser alimentada para poder perfilarse mejor. Para que el cálculo del programa tienda a uno, necesita fagocitar datos, huellas que permitan configurar una respuesta que se sienta coincidente a la demanda. Aquí entra la participación de quien lo usa, una entrada a veces desapercibida en una actividad desentendida de las consecuencias, alimentada por una búsqueda de espejos que conjuren las vacilaciones de la mismidad. En tanto reducen la contingencia de lo que no puede calcularse, los resultados ofrecidos por los algoritmos, acompasados por la mitigación de la angustia que da sumirse en el imaginario, adquiere una cualidad de autoridad que raramente se cuestiona. Las respuestas dadas por los motores de búsqueda o las imágenes ofrecidas en las redes sociales son investidas de un valor de verdad resistente a toda crítica. Por ello, hoy en día es común escuchar a personas someterse a dietas delirantes o ideas sobre diferentes tópicos solo porque Google o un influencer así lo dice. El orden de aparición o el número de seguidores fungen como obturadores de la duda, aplanando los efectos de la misma. En esta línea, la autoridad que se le supone al algoritmo se vuelve una relación umbilical. Es el sujeto el que está soportado por el programa. Ya no es la persona la que debe sostener su deseo y figurarse en las maneras en las cuales acceder al objeto del mismo.
Ahora es el objeto el que viene al encuentro, de manera iterativa y automatizada. La existencia no crea el deseo, sino que el objeto se infiltra proponiendo que el tener es el ser. De allí que tantos se afanen por acumular en la sensación de que si no poseen, no son. Y derivar de ahí la raíz de los fenómenos como la moda, los objetos, proveedores de prestigio o el seguimiento incesante de vistas a vidas ajenas, parece fácil de deducir. Citando las ideas del psicoanalista argentino Gustavo de Sal, el algoritmo se vuelve un ingeniero de goce, un articulador de circuitos de satisfacción inmediata, que al igual que en las adicciones, promueven la repetición compulsiva, en tanto siempre otorgan lo que se les demanda. Pero esta satisfacción necesita de su renovación constante. Otro like, seguir deslizando el dedo por la pantalla, pues la sensación de completud es efímera y requiere de otra dosis. El goce derivado de ahí no tiene resolución, no lleva a un intento de encuentro y narración del deseo. Condena a ser objeto de una narrativa, un relato simplificado al extremo que insiste en sustituir deseo por preferencia. Un aspecto ominoso derivado de la inscripción de los algoritmos en un sistema de dominio y control del otro, como lo es el capitalismo, está en el valor de vigilancia que nuestra actividad digital adquiere. Esta no solo se reduce al consumo, sino al uso de seguridad en tanto predecir comportamientos que no sean disruptivos en los esquemas de administración del poder. En el afán de predicción de la gobernabilidad algorítmica, se va conformando un esquema de control sobre el individuo que deja pálido al concepto de panóptico acuñado por Foucault. Las preferencias, los tópicos explorados, el comportamiento familiar, los temas intercambiados con otros, son susceptibles de ser usados como elemento de control político. Y muchas veces lo son, aunque no estemos al tanto de ello. El capitalismo te quiere fragmentado y distraído, agotado en el empeño de producir para consumir, en un dédalo sin solución para no incomodar. El tema de las derivaciones políticas de la subjetividad digital es en sí todo un campo roturar, pero baste por ahora señalar cómo abundan más hoy las distopías de todo orden y calidad que la producción de utopías como las de la época de la Ilustración. Mientras que en las obras de algunos pensadores de los siglos XIX y XX podía pensarse que el futuro sería mejor que el presente, hoy los bestsellers como los de Byung-Chul Han describen todo lo contrario. Agregaría a Zizek en esta lista. El sumergirse en el consumo aparentemente ilimitado que el algoritmo propone, donde la sucesión de bienes disponibles se muestra como infinita y siempre disponible, el lazo social con el otro se diluye hasta amenazar con desaparecer. Las inquietudes e inequidades derivadas de intentar hacer lazo se sustituyen por la oferta de aquello que se cree que acomoda. El objeto no sustenta o facilita el vínculo, sino que lo tapona, proponiéndose como equivalente. Corolario de lo anterior puede verse en lo que llamamos las aplicaciones de citas. Estos son dispositivos en que busca amortiguarse el efecto posiblemente traumático del encuentro o desencuentro con el cuerpo del otro a través de un catálogo de personas que aumenta o disminuye según las preferencias de cada quien. El amor, el erotismo o la pareja como posibilidades pierden densidad en aras de un listado en el que cualquier noción de enigma o de esfuerzo por dar cacería queda atemperado por el programa informático. Aquello que se pide es posible que se encuentre, caricaturizando la frase que dice, cuidado con lo que deseas, pues puede que lo obtengas, despojando a la construcción de la intimidad de la reticulación necesaria para reconocer
y abrazar la diferencia. Los algoritmos no producen nada, sino reproducen de manera cada vez más sofisticada. Son incapaces del asombro o la decepción, de desilusionar o de la interpretación más o menos ambigua que pueda dar lugar a lo nuevo. Intentan una disposición infinita de espejos, cada vez más pulidos, pero que no incitan en su imperfección a interrogarse acerca de lo reflejado. El algoritmo ocupa siempre una posición de psicofante, de aprobación en el espejo, pero no interpela ni sorprende, no intiman, en su sentido de dejar un resto que permita desarrollar pasiones y la decepción necesaria de la otredad. Solo multiplican la ecolalia con la que muchos intentan dar cuenta de la soledad que los agrupa. He intentado, con esta enumeración, dar alguna cuenta de ciertos efectos que se dan en la subjetividad de los humanos cuando se adentran en la falsa ecuación que equipara necesidad con deseo. En ese sentido, se hace necesario poder trazar algunos rasgos que implican la idea de ser seres de deseo, corriendo el riesgo de que no les vaya a decir nada, nada nuevo. El deseo es manifestación de la falta, y eso que no está mueve la inconformidad, la angustia, pero también la posibilidad de desarrollar pasiones. Y esto último es lo que estimula a reescribir lo que nos es dado en aras de una versión que intente dar mejor cuenta de lo que somos. La subjetividad humana está siempre intervenida desde muy temprano por los efectos de acciones de otros. Se inicia como escenario de proyectos ajenos, pero resulta siempre incalculable en su totalidad. El acceso al lenguaje, a los juegos complejos de las demandas y deseos de amor y goce, inaugura la posibilidad de que algo no previsto antes surja. La dimensión deseante surge y se instala siempre en relación con otro que es fuente y depositario de demandas que conducen inevitablemente al escenario de lo político. En tanto, siempre hay un poder en juego. En tanto, el deseo es siempre una demanda y una pregunta acerca de qué se requiere para ser amado. Necesita para su despliegue un interlocutor que no opere por correlación, sino por asociación. Es decir, otro que no acuse la demanda, infiriendo que porque ciertos acontecimientos concurran en el tiempo, eso indica causa, sino que puedan proponer tesis inéditas para que surja algo distinto de lo mismo. El deseo está aparejado a cierto grado de malestar, en tanto nunca agota por completo aquello que se le pide, como sí lo hace la necesidad. Y es en esta inecuación donde se funda todo aquello que llamamos progreso o ciencia. El discurso de la ciencia ocurre cuando lo demandado fracasa en parte y obliga a pensar nuevas preguntas y arriesgar respuestas. Algo similar ocurre en la pasión del amor, si se me permite una comparación un poco forzada, cuando el objeto del mismo siempre presenta algo que se escapa al amante. El amor humano tiene siempre un punto de indeterminación, de fuga de sentido, que impide su predicción mecánica y que reconduce a la pregunta para poder sostenerse. Como resulta imposible agotar el tema, sí es necesario retomar lo mencionado antes acerca de la dimensión política en las transacciones de deseos por necesidades. En tanto el sujeto obtiene, mediante los algoritmos, cámaras de eco para sus emociones y prejuicios, pierde su capital político, que es el pensamiento crítico como actividad de resistencia, frente a narrativas constituidas para fragmentarlo y hacerlo obediente. El rescate del deseo se encuentra en la posibilidad de figurarse alternativas que las narrativas excluyen. Preguntarse por las intenciones de quienes ofrecen interpretar la realidad por uno, y rescatar el valor de la diferencia, no para alienarse, sino para construir una
sino para imaginarse desarrollos y desenlaces distintos en el terreno de las mutuas influencias. Y entonces, ¿dónde queda el psicoanálisis? Frente a lo vertido en este texto, es necesario preguntarse cuál es el litoral hacia hacia el que el hacer del psicoanalista puede dirigirse. Sucintamente, diré que el acto analítico se orienta en sentido contrario al algoritmo. No presupone una respuesta unívoca, sino un funcionar como un espejo, no para reflejar, sino para sostener una pregunta. Su acción y posibilidad transformadora está en alojar justamente aquello que no puede calcularse de antemano. Sostiene y pretende incidir desde el riesgo al equívoco, cuyas consecuencias son preferibles a la omnisciencia. Renuncia a la predicción de resultados para darle lugar a que cada quien construya finales alternativos a eso que cree que es un destino inexorable. Acompaña al que sufre a la ganancia de una libertad responsable y que pueda permitirse distinguir si la luz al final del túnel es la salida del laberinto u otro tren que viene de frente. Gracias por escucharme. Excelente, Adrián. Muchas gracias por compartir tu texto. Es muy rico en sentidos, también muy amplio en la perspectiva que nos ofrece. Yo creo que esto nos da bastante material para pensar, y haces como todo un recorrido muy, muy enriquecedor, ¿sí? Quisiera subrayar como la idea de la angustia, ¿no? Y cómo los algoritmos, una de las ideas que tú planteas, cómo el algoritmo quizás intenta como taponar, ¿no? O calmar esa angustia. Quizás como hace a un tiempo atrás lo hacían los psicofármacos, o lo hacen los psicofármacos. O también estaba pensando que quizás como en otro momento lo hacía la creencia mágica, de un pensamiento mágico, ¿no? Alguien que porta un poder, un chamán o un médico que logra como obturar esa angustia, ¿no? Me parece súper interesante. Yo creo que esto nos da bastante ideas para desarrollarnos un poco más adelante, ¿ok? Ahora vamos a dar la bienvenida a Mayra Mullinger Volpe, que nos va a compartir unas ideas sobre este texto que tú nos traes, Adrián. Mayra. Olá, bom dia, pessoal. Ah, pera lá, deixa eu tirar aqui, senão eu vou ficar escutando o Flávio. Bom, a fala do Adriano, ele me fez pensar em alguns temas. O primeiro deles diz respeito à confusão entre o que é realidade e o que é ficção, ou, em outros termos, o que é verdade e o que é mentira. A distinção entre realidade e ficção nos inquieta há muito tempo, desde o cinema mudo, as primeiras emissões de rádio, portanto, muito antes da criação das IAs. Eu penso, contudo, que essa distinção entre verdade e mentira fica muito mais difícil de ser feita atualmente. Eu recebi de um colega, estamos em tempos de Copa, então vou falar de futebol, mas eu recebi de um colega um Reels do Instagram, pelo WhatsApp, com um comentário do prefeito de Nova York. Era um trechinho de uma live oficial que ele fez, a respeito de um jogador brasileiro, o Sócrates, e o movimento do qual ele participou, chamado Democracia Corintiana, que aconteceu no futebol em São Paulo, no início dos anos 80, ou seja, no momento de final da ditadura, militar brasileira. E essa fala do prefeito aconteceu, né, antes do jogo Brasil e Marrocos, que se deu, né, no estádio lá de Nova York. E a primeira ideia que me veio quando eu fui assistir a esse vídeo era: isso é verdadeiro ou é um vídeo falso, né? Isso foi criado por IA. A minha questão e preocupação é o uso político dessa tecnologia, pensando, né, na manipulação da população, pensando as fake news. É, por exemplo, a criação, né, de vídeos de políticos
e sobretudo, né, porque estamos em breve em tempos de eleição. Em outubro a gente vai ter eleições, não só eleições presidenciais, mas teremos eleições presidenciais no Brasil. E eu acho que a fala da Adriana, de alguma forma, me provoca nesse sentido, né, quando ele fala da política. É, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud fala, né, do rebaixamento da crítica quando o sujeito está no interior de um grupo submetido a um líder. Então, notícias falsas e a manipulação, elas existem desde que o mundo é mundo, mas eu acho que daí se eu queria pensar, né, se trata de uma aceleração, de um volume maior com o uso da IA, das redes sociais, dos algoritmos. É, trata-se de um movimento regressivo do sujeito que parece que elimina, né, as suas incertezas. Ah, a lógica dos algoritmos, comentada pelo Lieberman, também me faz pensar em outro aspecto dessa distinção entre realidade e ficção. No Brasil, um jornalista e professor, né, de jornalismo da Universidade de São Paulo, o Eugênio Butti, ele diz que a telenovela brasileira, a fala dele diz respeito a um período, né, dessa produção, no final dos anos 80, início dos anos 90, mas acho que a gente pode pensar também em outros momentos e mais recentes. Ele diz que a telenovela foi muitas vezes mais realista do que o telejornalismo brasileiro, porque o telejornalismo ele ficcionalizava a nossa realidade. Então, alguns temas, desde a redemocratização do país até a pauta, o que a gente chama, né, das pautas de costume, relacionamento entre casais gays, ascensão social da classe C, maior visibilidade para atores e atrizes negros, por exemplo, eram trazidos para a pauta pública no enredo das telenovelas e não tanto pelas reportagens, pelo telejornalismo. Ah, no entanto, havia, me parece, que uma pauta pública, né, com as redes sociais e a lógica dos algoritmos, é, parece que a gente está muito distante, né, do que o Benedict Anderson vai chamar, né, de uma comunidade imaginada, desse sentimento de uma nacionalidade. Eu acho que eu acho que esse sentimento ele é um tanto matizado, né? Eu acho que também não existe, né? Assim, esse sentimento de nacionalidade, mas é, parece haver a construção de uma realidade particular a cada pessoa, né, com os algoritmos, como se cada um tivesse acesso à sua própria realidade, né? A gente não recebe mais as mesmas notícias, né? Como se a gente quase é, não partilhasse mais do mesmo mundo. Eu acho que eu carrego um pouco aqui nas tintas, mas eu acho que me dá um pouco, eu tenho um pouco essa sensação. Quando o Adriano relaciona os algoritmos a um sistema de domínio e controle do outro, apareceram muitas, pensando, né, na IA e a lógica dos algoritmos, muitas sessões nos últimos dias, nas últimas semanas, é curioso isso, mas trouxeram esse tema. Mas eu me lembrei, né, de uma sessão com uma adolescente que aconteceu nessa semana. Ela chega com muita raiva da mãe dela. E ela me dizia, né, os algoritmos só mostram vídeos para minha mãe de feminicídios, de estupro, de sequestro de menina, de jovens. Ela diz que eram vídeos de true crimes, né, esse gênero que mostra, né, a investigação desses crimes bárbaros, né, reais e mostra, né, as pessoas envolvidas e tal. E ela falou que é só isso que chega para a mãe dela.
E a questão dessa adolescente era como ela poderia viver fora de casa, ter os amigos, meninos, homens, né? Pois seus pais estavam apavorados. Eles não confiavam nela. Ela sentia que o movimento dos pais para protegê-la era tirá-la do convívio com esses amigos, proibi-la de sair, de ir a festas, de alguma maneira isolá-la, né, deles. E essa adolescente se questionava e questionava esse tipo de vídeo que, ao espalhar, né, esse terror, acabava reforçando estereótipos, né, que as meninas são frágeis, que elas precisam ser protegidas, que o mundo fora de casa é perigoso, e não discutindo, né, misoginia, machismo, né, que muitas violências contra meninas e mulheres acontecem dentro de casa, por conhecidos e etc. Mas é, eu acho que a sessão foi um momento para ela, que ela conseguiu, né, fazer um contraponto para isso que chegava tão como uma verdade, né, para a mãe. E ela aos poucos, né, assim, com o repertório dela, foi tentando desconstruir. Eu queria só mostrar duas imagens, se o José conseguir compartilhar. São, e daí eu vou finalizando os meus comentários. São obras do Ron Mueck, é um artista australiano, e a imagem dessa mulher, ela está na Fundação Cartier, em Paris, né? E em duas coisas, né? O Adriano vai dizer que a subjetividade humana é sempre influenciada desde muito cedo pelos efeitos das ações dos outros. E eu fiquei pensando o uso, né, que as pessoas fazem das redes sociais, como isso tem a ver com a nossa Constituição, né? Assim, com a nossa subjetivação. E isso tem a ver com essas primeiras relações. E esse artista, né, faz essas esculturas que são muito realistas e nessa imagem, né, traz essa mulher, essa mãe, né, com o bebê completamente, né, assim, ela não olha para o bebê, ela está carregando essas sacolas, alguém que está indisponível, né, para sua criança. Parece cansada, e eu fiquei pensando, né, na imagem que o Adriano traz da internet como esse espelhamento que não interpela, que não surpreende, é, que, que espelha, né, com essa precisão mecânica. E a sessão de análise, né? A análise como essa possibilidade de trazer algo, né? De questionar, de trazer algo diferente, a indeterminação. E, e eu fiquei pensando como ele traz, né? Esse autor. Esqueci o nome agora, mas esse autor que vai falar da sociedade do cansaço, pensando nesse processo, né, de constituição, do sujeito, ah, como é que a gente, esse espelhamento que não é possível, né, essa mãe que não sonha, né, que não tem capacidade da rêverie, enfim, era um pouco isso que eu queria comentar com vocês. Obrigada, gente. Muchas gracias a Vamos ti, conversar. Mayra. Muchas gracias a ti, Mayra. Muy interesante. Además que nos traes como otro o como otra perspectiva, ¿no? Y la amplías un poco también. Este,
Me interesó esto que tú dices que cada persona hace uso del algoritmo, ¿no? Desde su realidad. Digamos, esto lo vemos en la clínica. Hay personas que lo usan para, bueno, sí, como para preguntar cosas sobre sí mismo, otros para indagar sobre otras cosas. Interesante, ¿no? Porque ya el algoritmo se convierte como en algo que no es unívoco en su, mejor dicho, si tiene muchas versiones, pues en su uso. ¿Ok? Ahora vamos a dar el espacio a Gabriel, este, y luego abrimos al público, ¿ok? Vayan preparando sus ideas y si quieren participar, le vayan levantando la mano y vamos asignando un poquito más tarde, ¿ok? Bueno, bienvenido, Gabriel. Bueno, buenos días. Voy a hacer lectura de un pequeño escrito más largo, así que voy a compartir, no sé si con ustedes. Bueno, em, el tema que nos trae Adrián en su ensayo, ¿verdad? El algoritmo te da lo que necesitas y te quita lo que deseas, es de una actualidad acuciante, ¿verdad? No solo para la comunidad psicoanalítica, sino para cualquier sujeto expuesto a la vertiginosa carrera tecnológica de las últimas décadas. Antes de avanzar, me parece importante situar de manera breve algunos hitos históricos que nos permiten dimensionar la velocidad de esta evolución y cómo se ha acelerado el lazo social y digital. Quiero rápidamente hacer unos hitos nomás para tener un poco esa dimensión que a veces, porque todos los que tenemos un poco más años, hemos atravesado por todos estos cambios, ¿verdad? En el 83 nace el nacimiento de las redes, se adopta obligatoriamente el protocolo TCP, que es cuando se unifican las computadoras de todo el mundo en una sola red estandarizada. Y ese año también se comercializa el primer celular portátil. En el 93 hay una apertura de una liberación del acceso a la web y se produce ya la expansión masiva y pública del ciberespacio. En el 2004 la era social se lanza Facebook, la identidad digital se vuelve una vitrina pública de interacción permanente. En el 2007 nace el iPhone, Internet sale del escritorio y se transforma en una extensión portátil del cuerpo. En el 2010, una inmediatez, el auge de Instagram, WhatsApp, la comunicación migra hacia lo instantáneo y lo escópico, la mirada. En el 2016, el algoritmo TikTok global se perfecciona la ingeniería del goce mediante el scrolling infinito y el consumo pasivo. 2023 en adelante, la automatización, disrupción de la IA generativa. El código ya no solo predice conducta, sino que produce lenguaje y respuestas. Rescaté en esta pequeña evolución rápida un par de palabras claves que para mí tienen mucho sentido en base a lo que propone Adrián, que es la interconexión, lenguaje, información y códigos. Cuando Adrián habla del algoritmo, se refiere justamente a una fórmula matemática, un lenguaje, un código elaborado para captar nuestra información, procesarla y predecir patrones de comportamiento, principalmente orientados al consumo. Lo inquietante es que pareciera que esta fórmula cobrara vida propia, mostrándose capaz de interpretar nuestros deseos y satisfacer una pulsión epistemofílica tan primaria de la cual no podemos escapar. Es una curiosidad alimentada por el deseo insatisfecho, por lo ominoso que sería aceptar que la completud no existe. Ante ese vacío quedamos atrapados en el eterno retorno de la repetición compulsiva, el scrolling incesante de reels, imágenes y videos, contenidos que, paradójicamente, en vez de contener y cobijar, nos impulsan más hacia afuera, hacia los objetos. Hay algo que no cesa de no inscribirse, nos dice Lacan en el seminario 20, para definir lo imposible. Aquí nos encontramos con la necesidad de que algo siga repitiéndose, como Sísifo y su roca, subiendo y bajando en un circuito sin sentido aparente. No hay mayor sinsentido que lo imposible, aquello que se resiste a la lógica racional. Es puro goce que no logra simbolizarse a través de la palabra. Es la mirada, lo escópico, atrapado en el brillo de las pantallas. Se trata de la mirada del otro que nos impone un mandato, ser deseados, aceptados, pertenecer, aunque para ello tengamos que pasar horas frente a un dispositivo desconectado de lazos palpables. Caemos así en una flagrante paradoja contemporánea. Nunca tuvimos tantas herramientas para conectar y sin embargo la tendencia clínica actual vira hacia el aislamiento.
Esta saturación del saber aparente que plantea Adrián pretende obturar vacíos imposibles de llenar. Asistimos a una metonimia de objetos virtuales, reales o artificiales. Y cabe preguntarse, ¿cuál es su verdadera diferencia en el plano psíquico? Pensemos en Freud cuando en 1914 planteó la neurosis referencia como una enfermedad artificial, necesaria para que opere el dispositivo clínico. El artificio siempre conlleva su dosis de engaño, de trampa. Lo mismo ocurre con la trampa del algoritmo que describe el texto. Un bucle imparable que sustituye al sujeto por el objeto, haciendo que este último venga a nuestro encuentro de manera automatizada. El sujeto actual queda entonces en una posición casi zombie, hipnotizada, tropezando con el objeto y cayendo por el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, o extraviándose en el laberinto del Minotauro. Recordemos que ese monstruo que se saciaba únicamente con el sacrificio de jóvenes puros, un tributo necesario para frenar su voracidad destructiva contra el orden instituido decretado. Tributo, pago, ofrenda. ¿Qué ofrecemos como pago al algoritmo para calmar el clamor de nuestra demanda? En este sentido, nos recuerda Adrián que el inconsciente es la política, lo dice Lacan. Ese orden y control, como bien señala el ensayo, es producto de la lógica del capitalismo postindustrial. El poder ya no opera principalmente por vía de la prohibición, sino a través de la orientación sutil y la sugerencia. La memoria, la toma de decisiones y la atención quedan hipotecadas a la máquina y la destreza técnica sustituye gradualmente el pensamiento crítico. En este panorama, el sujeto tiende a mimetizarse con la masa, busca ser parte del grupo, pero al mismo tiempo termina diluido siendo nadie. La subjetividad se desvanece en la homogeneización algorítmica. Frente a esta inercia, nuestra práctica propone exactamente lo inverso, recuperar esa subjetividad invisibilizada por los cálculos predictivos. El psicoanálisis funciona como el contrapunto ético a lo globalizado y estandarizado. Busca quebrar la repetición automática, otorgándole valor al saber del caso por caso, del uno por uno, apostando por la verdad particularísima del inconsciente. Una verdad que lejos del saber cartesiano, se sostiene en un saber no sabido y en la aceptación de nuestra incompletud estructural. Poder aceptar y convivir que la subjetividad contiene un imperativo, no cartesiano, sino todo lo contrario, el imperativo del equívoco, de la no certeza, que es parte de nuestra esencia como sujetos. El algoritmo en sí mismo es un lenguaje que responde a una política, a un mandato. El deseo del amo, el programador, el dueño de la app, de aquel que lo elabora y condiciona para producir efectos. ¿Cómo evitar caer en la posición esclava de la repetición zombie? Otorga al psicoanálisis y su clínica un espacio, un lugar donde se pueda generar nuevos enlaces y vínculos y romper con las cadenas pulsionales de muerte. Gracias. Excelente, Gabriel. Muchas gracias a ti por compartirlo. Esto que nos traes me hace pensar en esta frase del biólogo Edward Wilson. Dice, tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses, ¿no? Y quizás la tecnología, que ahorita casi es como de dioses, aparentan omnipotencia, bueno, quizás son usadas también desde nuestros vacíos y de nuestras demandas eh, paleolíticas o emociones más primitivas, ¿no? Bueno. Muchas gracias a los tres. Ahora vamos a abrir un espacio para escucharnos entre todos y hacernos algunas preguntas, compartir algunas ideas. Están bienvenidos. Si quieren, pueden ir levantando la mano y vamos asignando la palabra, ¿ok? Bienvenido, Santiago. Adelante. Hola, la verdad quiero agradecer tanto a Gabriel, a Mayra, a vos, José y a Adrián de este encuentro, la verdad que es muy interesante y muy fructífero. Se me vinieron un montón de ideas cuando los estaba escuchando a todos. Primero se me vino la idea esta de cómo los sociólogos o cómo los pensadores actuales piensan un futuro distópico, ¿no? Mark Fisher decía, antes uno puede pensar del fin del mundo.
Adelante, te escuchamos. Alguien, es antes posible pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que resume un poco lo que decía Adrián en relación a esto, ¿no? De cómo estamos atrapados en una lógica tal vez muy distópica. Eh, yo quiero pensar dos cosas que aparecieron en relación a la técnica. Freud ya hablaba algo de la técnica del malestar de la cultura, que hablaba que el hombre es un dios con prótesis, y la prótesis era la técnica, lo cual generaba esta lógica de una fantasía omnipotente en relación a esto, ¿no? Yo creo que Dios podría pensar en la actualidad unas cosas muy distintas en relación a la técnica, porque la técnica se volvió algo inmaterial, como una conjunción diferente en relación a lo que era antes la técnica, que era más material, más materializada. Por otro lado, cuando hablan en relación al decir la necesidad, no sé, me vino a la mente el grafo del deseo y la célula fundamental del deseo, ¿no? Como si estaríamos atrapados o que generaría ese momento mítico donde el sujeto es un sujeto de necesidad y donde no se aparece el lugar de la opacidad, porque el algoritmo genera una ruptura a la opacidad. Siempre tiene una respuesta en frente a la necesidad del otro. Y eso construye también como que no se pueda desarrollar lo más importante, que es la castración en el ser humano. A la medida que haya algo que esté perdido, nos permite construir en cierta manera lo que es nuestro deseo. Y por último, para agregar, no sé si agrego mucho, me gustaría preguntar algo para ver cómo lo piensan ustedes, sobre todo, pero eso sería la pregunta final. Se me vino a la mente el arenero de Hoffman, que se publicó en 1817, donde Freud lo utiliza para hablar de lo siniestro, ¿no? En el arenero de Hoffman hay dos personajes femeninos. Uno es Olimpia, que es el autómata que responde a todos los deseos de Natanael. Natanael le habla, hace ruiditos y dice, vos solamente me comprendés. Es casi como una IA de esa época, ¿no? Y Clara, que es un poco la construcción que interpela a Natanael. Bueno, todos sabemos el final, bueno, no sé si lo saben, pero el final de Natanael es trágico. Freud lo utiliza para entender otras cosas, pero es interesante ver lo trágico que es el quedar atrapado por la relación con Olimpia, ¿no? Y por último, quería preguntar, a ver cómo piensan la ética, porque evidentemente el algoritmo no tiene ética, porque no está castrado. Si hay castración, va a haber ética. ¿Y cómo podríamos pensar en una lógica de lo contemporáneo, donde las lógicas individuales están atrapadas en una lógica sin opacidad y sin castración? Nada, esos pequeños comentarios, quiero escucharlos sobre todo. Qué interesante, ¿no? Una pequeña pregunta, ¿no? En lugar de la ética. O sea, dentro de todo esto, me parece súper interesante y gracias por traerlo, Santiago. Adelante, Cecilia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, un gusto poder estar compartiendo esta actividad. Acá desde Argentina, un saludo. Y bueno, en realidad lo que trajo Santiago recién me inspiró, como que abrochó algunas cosas que me parecieron interesantes de lo que fueron trayendo acá los colegas, ¿no? Por un lado, agradecerte, Adrián, porque el título de tu trabajo ya es inquietante y nos pone a los analistas a trabajar una vez más, en el horizonte de nuestra época en relación a la diferencia entre deseo y necesidad, ¿no? Entonces, yo también rescaté, Santiago, la idea esta del malestar en la cultura y la dimensión de los quitapenas. Y me pareció interesante poder establecer, no sé si llamarlo un contrapunto o un diálogo entre significantes, ¿no? Dispositivo y dispositivo analítico, dispositivo de los gadgets y dispositivo analítico. No lo planteo como un versus, sino como algo, como un diálogo, y poder pensarlo en función de esto que están trayendo todo el tiempo, y que la política que trae a Adrián en relación a esto, me parece que no deja de ser la política del síntoma, ¿no? De ese derecho al síntoma que tenemos todo ser humano en un dispositivo analítico, y que eso está justamente opacado y velado cuando el sujeto no
puede preguntarse sobre sus síntomas. O sea, damos vueltas sobre lo mismo y me parece que es como si el trabajo de Adrián fuera una interpelación a todos los analistas y a decir, ¿qué vamos a hacer con nuestros dispositivos? Porque me parece que el dispositivo de la inteligencia artificial, del algoritmo, de toda esta anticipación, lo único que hace es lo que ya Lacan nos advertía de no cerremos el sentido, no cerremos el sentido. Entonces, esas interpretaciones acabadas, cerradas, que traían ese lugar de certeza, porque ya lo advertía, esto saben que le valió parte de la excomunión, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta idea de no cerrar el sentido. Me parece que esa es una advertencia y ahí creo que viene la ética del psicoanálisis, tomando tu pregunta, Santiago, ¿no? Que una ética del psicoanálisis, la política del psicoanálisis es esto del inconsciente que traía Adrián, y la política del síntoma. Y una ética es la ética de no cerrar el sentido, porque todo lo demás lo estamos viendo. Hoy fue como una síntesis de los escritos sociales de Freud. Les agradezco muchísimo también a Mayra, ¿no? Que trajo la clínica, trajo la experiencia de lo epocal. Este, nosotros los argentinos acabamos de sufrir una cuestión de las fake news acerca de la muerte del padre de Messi, el escándalo que produjo esa fake news y lo que trajo como resonancia. Entonces, estamos totalmente advertidos en relación a esto. Así que les agradezco muchísimo la actividad. Gracias, Gabriel, por haberme invitado. Gracias a ti, Cecilia, por rescatar esta pregunta que es muy valiosa, ¿no? La que nos trae Santiago y estas reflexiones que tenemos a partir del texto de Adrián. Adelante, José Galeano, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la actividad. Soy José Alano de Paraguay. Eh, me gustó mucho, me parece de mucha actualidad el tema que trajeron. Ocal siempre a la vanguardia pensando temas importantes. Y también coincido con Ceci, me hizo resonar mucho al malestar de la cultura y yo pienso que Freud iba a seguir desde esa línea, a pensar, es casi actual, y me hizo también tomo algo de lo que vos habías dicho, José Daniel, de taponar la angustia. Y pienso que mucho tiempo muchas religiones fundamentalistas tuvieron esa función, ¿verdad? Porque daban esa certeza, cerraban el sentido. Me ha tocado en consultorio recibir pacientes eh, fundamentalistas de religión y tenían eso, no. Para empezar, uno tenía que poder abrir sentido, a interrogar algo de eso y creo que esto pasa con los algoritmos, ¿verdad? Cierran el sentido, cierran y no toleran la incertidumbre. Creo que una de las cosas que pasa mucho con las redes son las polarizaciones, esa imposibilidad de poder encontrarse con el otro y poder pensar y poder tolerar las diferencias que también trajo Adrián Riverman. Creo que es un desafío como analistas porque nuestro lugar del análisis es rescatar lo humano, rescatar la pregunta y que se pueda tolerar eso, lo incierto del ser humano. Así que, bueno, esas reflexiones y bueno, me quedo con esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Me deja flotando frente a esto. Gracias. Una cosita más, José, José Adelante, Daniel, si me sí, permitís, nada más, adelante, que adelante. quería rescatar una cosa de lo que trajo Gabriel, que es que recién saqué la cuenta. Este recorrido que hace la primera parte de su presentación son 43 años, chicos. Es muy poco tiempo. Me parece que estuvo muy bien lo que trajo Gabriel, porque nos hace tomar una conciencia de decir, en tan poco tiempo, fíjense, hablando de la aceleración, hablando de todo esto, es como si fuera, me fue un shock, un baldazo de agua fría cuando trajo esto, ¿no? Porque uno piensa que hace un montón que está esto, y en realidad es tan reciente. Yo cuando era chica veía un dibujito animado que se llamaba Los Supersónicos. Y era una familia del futuro que bajaba una pantalla de televisión y se comunicaban. Y mi mamá decía, eso no va a pasar nunca. Vean la película de Spielberg, la última, y fíjense lo que nos trae Spielberg. Puede tener múltiples lecturas, pero yo lo veo a Spielberg a veces como el Julio Verne de esta época. Nada, esto quería decir. Gracias, Gabriel, por esa información, porque fue muy impactante.
Y gracias a ti por rescatarla, porque tienes razón, o sea, son 40 años de avance tecnológico como dioses, pero tenemos, o sea, la civilización tiene, mucho más, ¿no? La civilización humana. No sé si podemos hacer como una primera ronda, para responder o compartir algunas ideas, Adrián, Gabriel o Mayra, no sé si quieren compartir algo de este primer espacio. Adelante, Adrián. Adelante. Bueno, uno, yo estoy francamente gratificado por el nivel de discusión de los colegas. Hay algo que yo siempre he sostenido en el seno de mi sociedad, José Daniel no me va a dejar mentir, que es que los analistas de formación representan la esperanza del psicoanálisis. Esto no siempre es bienvenido porque dentro de la política interna del psicoanálisis también tenemos resistencia al cambio. Entonces estoy francamente este, asombrado, gratificado, entusiasmado por lo que he escuchado. Luego hay muchos aspectos a roturar aquí. Quizá el fundamental es que este, el psicoanálisis, la técnica del psicoanálisis no puede prelar sobre la ética. La técnica es también un algoritmo, si lo quieren, un poco primitivo, acerca de una serie de instrucciones de lo que el analista debería hacer frente a cada manifestación en la clínica, y, y no importa todos los libros que se hayan revisado en las formaciones que estén cursando, se dan cuenta que siempre nos encontramos en algún momento con algo que ni Echegoyen, ni Covert, ni Grinson, ni Freud, ni Lacan nos dijo qué hacer. Y nos surge la pregunta, ¿y ahora qué? Y la respuesta está en el marco de la ética, no en de la técnica, no en el de traer al paciente o al analizante a, a aquello que haya sido dicho para entonces uno tranquilizarse de que el acto analítico de uno no choca, no roza con las identificaciones adquiridas. Y ahí nos estancamos. Entonces, es la ética lo que marca, lo que distingue nuestro hacer. Ética que el algoritmo no tiene. La ética implica también la posibilidad de equivocarnos, que la persona disienta de nosotros, que nos deje, que nos insulte, es decir, implica una total libertad de palabra, no es el acuerdo. Lo que surge, la posibilidad del saber, es del roce, de la fricción que hay entre dos subjetividades. Y esto me hace pensar en algo que no dije, pero que quizá valga la pena agregar, que fue algo poco conocido entre la polémica que tuvo George Orwell con Aldous Huxley, el primero autor de 1984, el otro de Un Mundo Feliz, donde Orwell le dice a Huxley, estás equivocado, eh, la, la dominación no viene de la violencia, porque el roce de la bota en la cara siempre produce fricción, y la fricción va a generar en algún momento resistencia. Mientras que el soma, el atontamiento, eso garantiza el sometimiento del otro. Y el algoritmo, o algunos de los usos de los algoritmos, como los estamos experimentando, produce este efecto de no pensar, produce este efecto de eh, no oponer resistencia. Cuando un sufriente se vuelve analizante, cuando opone por primera vez alguna resistencia a las narrativas con las que viene imbuido. Mi papá me dijo, yo soy, a mí me dijeron, a mí me hicieron, y de pronto cuando uno le pregunta, ¿y tú qué piensas? Y aparece algo distinto, algún atisbo de resistencia frente a la narrativa, ahí el que sufre, el que viene diciendo, soy una víctima del destino, de lo vivido, aparece una posibilidad distinta. Y esa posibilidad, si nos va bien, nos va a poner en aprietos en algún momento. Y qué bueno que lo haga.
Porque si no, y aquí también apunto sobre la política en el psicoanálisis o del psicoanálisis, a veces cuando creemos que sabemos demasiado, nos rigidizamos y nos deslizamos hacia la ideología o hacia un sistema de castas donde unos saben todo y otros no saben nada. Entonces, bueno, no sé si esto va como muy disperso, pero me parece importante agregarlo. Y agradezco enormemente los aportes de ustedes. Gracias, Adrián. A ver, Mayra o Gabriel, no sé si quieren comentar algo de esta primera parte. Sí, pero quería comentar un poco, tomé un par de notas, pero cuando Santiago plantea lo de la ética, claro, creo que mucho apunta hacia ahí. Y si pensamos que el algoritmo no tiene ninguna ética, porque realmente no hay, en realidad no hay nada que significado o significación que le pueda dar al algoritmo, una fórmula. Ahora, sí puede estar orientando cierto discurso del amo que decimos en cuanto a qué espera que se produzca, ¿verdad? Porque hay como, el algoritmo al final termina siendo un código de una fórmula, es decir, que espera un resultado. Em, entonces, ahí viene la respuesta. Es como, como un mandato, como algo que está establecido y bueno, ¿quién es como el pescador, ¿verdad? ¿Quién queda enganchado a ese mandato? Em, em, y lo otro bueno, esto que quise poner un poquito con la evolución de la tecnología, eh, justamente es tan poco tiempo, es decir, hay tantos cambios eh, y siempre me hizo pensar en esto de que a veces pensamos en los niños, ¿verdad? Es decir, los cambios que sufren los niños en cuanto a los estímulos, a crecer y todo lo que estudiamos en el psicoanálisis, de la cuestión edípica, es decir, los cambios de las pulsiones. Me hace pensar que lo mismo los humanos estamos siendo como niños ante estos cambios para asimilar la velocidad. Es decir, como que ni nosotros mismos estamos preparados para asimilar tantos cambios y la tecnología va mucho más rápido que la capacidad propia nuestra de adaptarnos a esos cambios. Y ahí empiezan las resistencias, empiezan a buscar, qué sé yo, satisfacer quizás demandas que no entendemos, ¿verdad? Y lo más rápido sería, bueno, vamos por lo más rápido muchas veces, la gente, que es el principio de placer. Vamos por el lado no tanto lo crítico ni el pensar qué efecto está teniendo. Y de eso es lo que se agarran, digamos, estos algoritmos. Ahí es como identificar el marketing. La gente sabe perfectamente que producen, digamos, en el ser humano que consume, porque al final del día eso es lo que realmente se pretende. Entonces, y esto yo creo que no va a parar preguntando por José, bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad que yo no veo que esto ya no pare. Es decir, de hecho, hace poco hubo un simposio acá en Asunción sobre la identidad, las cuestiones parentales, ¿verdad? Y la depresión en la adolescente. Y la pregunta era, bueno, es decir, muchas de las preguntas planteadas eran, ¿cómo impacta todo esto en la adolescencia? Y en la familia y los padres ante esto. Y, y en la educación, y si hay educación en los colegios, se debate mucho si el celular queda adentro o fuera de los colegios. Hay países que están prohibiendo el celular en los colegios. Acá mismo está ocurriendo eso. Entonces, ahí entra la cuestión ética de la prohibición o no prohibición. ¿Qué hago? Los padres mismos. o Intervengo, veo o no veo el celular de mi hijo, controlo o no controlo qué es lo que están mirando. Sí, son un montón de planteamientos que muchas veces vienen a la clínica y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Le controlo o no le controlo a mi hijo el celular? ¿Verdad? El colegio, ¿controlo o no controlo lo que hacen los chicos? ¿Entran o no entran con el celular a clase? ¿Verdad? Entonces, son debates que están sobre la mesa y no creo que no hay una respuesta, pero la tecnología va a seguir atravesándonos a todos. Y ahí es, bueno, por eso rescato de esto el uno a uno quizás para romper o lo que plantea el dispositivo que decía Cecilia como el gadget, pero al final termina siendo casi un gadget, eh, donde va en contrapunto, ¿verdad? Para mí va de contrapunto a esto que estamos pasando. Nada más. Gracias, Gabriel. Mayra, no sé si quieres compartir algunas ideas.
Eu acho que eu tenho muito mais perguntas, eu tenho muito mais dúvidas do que. Pera lá que eu tenho que tirar. Pronto. É, do que acho que todo mundo, né? E eu me sinto muito afogada por essas tecnologias. Eu acho que quando a gente fez, né, essa proposta para esse debate, eu fiquei pensando acho que justamente assim, né, quais são as diferenças, né? A questão da manipulação, a questão, né, da fronteira do que é verdade, do que é mentira, qual é a especificidade desse momento? Eu acho que as questões que o Gabriel coloca, eu acho que enfrentamos, né, assim, cotidianamente, seja na sala de análise, seja enquanto, né, pais, e, enfim. Eu quis trazer né, assim, essa pequena menção da sessão com essa adolescente, porque eu acho que ela mostrava, né, assim, como a capacidade de crítica dessa menina, né, de não, ela percebia como os pais ficavam submetidos por essa verdade, né, entre aspas, e ela conseguiu se distanciar, né, e questionar o que significava quando o Santiago, né, brinca do biopoder para um para um psicopoder, é, eu acho que ela percebe o domínio, né, que esses vídeos têm sobre o corpo dela, né, por onde essa menina pode circular, com quem ela pode estar, e ela se sentindo muito, de um lado com medo, mas de outro tentando fazer frente é, a essa dominação. Ujú. Enfim, eu acho que era um pouco isso que eu queria falar por enquanto. Muchas gracias, Mayra. Voy a leer unos comentarios rapiditos. No sé si, bueno, Santiago nos comentaba, es como un oráculo, el pasaje por otro lado, el pasaje del biopoder al psicopoder. Luciana Couto nos dice muy interesantes las exposiciones y los comentarios. Y Cecilia nos trajo, digamos, escribió algo muy interesante. Cecilia, no sé si lo quieres leer tú o quieres que lo lea yo, eh, porque me parece muy, muy interesante. Cecilia Moya, Sí, perdón, no te estaba preocupes. muteada. No, no, como quieras, no, me hacía la pregunta, hablando de preguntas, ¿no? Si el algoritmo tiene una ética o simplemente una lógica, que no es lo mismo. Digo, cuando decimos que no tiene una ética es porque se maneja con una lógica. Muchas veces yo la he interrogado y me ha dicho, es que yo no estoy preparada para responderte esto. Yo respondo a esto, ¿no? Entonces ya de por sí está diciendo su condición, entre comillas, de esclavo o de esclava, ¿no? Desde una perspectiva psicoanalítica, yo diría que el algoritmo no tiene ética en el sentido en que lo entiende Freud o Lacan. Tiene objetivos y criterios de optimización de la mejor respuesta, reglas de funcionamiento, pero no una ética. ¿Por qué? Porque la ética supone una interrogación sobre los fines. ¿Y usted qué tiene que ver con lo que le pasa? Es la pregunta freudiana por excelencia. ¿Y usted qué tiene que ver con lo que le pasa? ¿Y usted qué puede hacer con lo que le pasó? Son preguntas esenciales en un análisis, ¿no? Y entonces en ese sentido, la ética supone una interrogación sobre los fines, mientras que el algoritmo está construido para maximizar determinados resultados definidos de antemano. Y nosotros estamos ante la incerteza, lo cual no quiere decir que seamos inconsistentes, ¿no? Porque la dirección de la cura nos habla de, bueno, cómo uno dirige la cura y no al paciente, pero hay una posición y hay una ética en relación a eso. Bueno, eso Y quería esto, decir. excelente, y eso que tú que lo subrayas, Cecilia, también es poder, yo creo que tiene que ver con lo que nos trae Adrián, por cómo se sostiene la pregunta. Es decir, Claro, que una pregunta ética se puede sostener en la mente, pero a veces también es sostener la angustia. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo lo exacto. voy a solucionar?
y implica una retórica, o sea, un diálogo interno. Y Adrián lo dice en función de esto, ¿no? De que no ser, el espejo lo dice, pero no en función de una cuestión especular. Me pareció, ¿no, Adrián, que lo Sí, decías en ese sentido, sino de sostener la pregunta. Y eso tiene una validez interesantísima, que es parte del dispositivo del trabajo de la herramienta, frente a la pregunta que hacía José Galeano. ¿Qué es. hacemos? Y sostenemos la pregunta, José, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, Cecilia. Vamos a escuchar a Santiago y luego a Gabriela. Sí, voy a ser cortito porque no quiero apropiarme de conceptos que no son míos. Lo del biopoder al psicopoder es de Byung-Chul Han, que plantea que se controla a la población a partir del placer, que es lo que decía Adriana en relación al soma. Es que es Mm, interesante porque son dos modelos distintos, porque en realidad lo que corresponde a Orwell es una cuestión más de biopoder, porque controlaban a partir de la coerción del cuerpo, mientras que Huxley a partir del placer, los placeres sí. controlan a la humanidad. Y otra cosa que se me vino a la cabeza, justo con lo que decía Cecilia, es que en realidad nosotros también somos un ser castrado, como dicen nosotros. Nosotros nos saltemos todas las respuestas. Y el algoritmo no es neutral. El algoritmo tiene su propia bajada de línea de consumo. Por eso da siempre respuestas constantes, constantes. Y si no las tiene, las inventa. Es como diría en Argentina un vendedor de autos usados. Siempre te va a vender, 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 no importa cuál sería la construcción. Y el algoritmo también tiene esta lógica de construir un enjambre digital, que también Byung-Chul Han plantea, que rompe un poco la alteridad. Nosotros en los encuentros con nuestros pacientes hay alteridad. Somos un otro que también estamos barrados, que estamos Ujú. castrados. Estoy usando muchos términos lacanianos. Yo no soy lacaniano, pero voy a hacer un uso indebido de su teoría, una apropiación cultural. Pero en cierto sentido, me parece que está bueno para poder explicar este encuentro vincular que se da con nuestros pacientes que rompe con esta cuestión oracular que tiene el algoritmo. El algoritmo te va a decir tu destino, va a decirte el destino que tenés. ¿Tengo que viajar a Alemania, sí o no? Sí, tenés que viajar, es el mejor momento porque hay mejor clima. Listo, no hay ninguna Exacto. pregunta. Y obtura la Obtura angustia, claro. completamente. Y nuestros pacientes vienen con eso. Bueno, ese pequeño comentario y nada más. Excelente, excelente. Gabriela, bienvenida a ver, te escuchamos. Bueno, me encantó el encuentro, me llevo un montón de ideas, un montón de preguntas. Em, Quería nomás compartir algo que había leído sobre un psicólogo cognitivo que se llama Jeffrey Hinton, no sé si pronuncié bien. Él, él es psicólogo, pero él en el 2024 ganó el Premio Nobel de Física porque hizo un trabajo sobre redes neuronales artificiales, que es como la base de la IA. Y él trabajó durante el 2013 y hasta el 2020 y algo más o menos en Google y fue socio de Google. Y él en el 2024, no, más o menos en el 2023 ya, renuncia a Google porque él quería libremente poder publicar, comunicar que estamos frente a una tecnología que no sabemos manejar y que puede haber un manejo muy peligroso de esto, que es una, como que dando a entender que es una inteligencia que supera a la humana. Bueno, eso quería comentarles que él pedía o exhortaba como un pedido, un llamado a la humanidad de que haya regulaciones lo antes posible porque estamos frente a una fuerza que nos arrasa, ¿verdad? O que podría arrasar. Eso por un lado. También cuando se habló de la ética, eh, eh, pensaba en todo esto que ustedes están, pensaba, aprendía, reflexionaba sobre lo que están pensando y yo lo que pensé es lo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Y me vino esa idea a través de un concepto, a través del concepto de identificación proyectiva,
porque yo pensaba que las IA, las pantallas, pueden ser un espacio muy fructífero para proyectar ahí lo que cada uno quiera, lo que es propio de cada uno, ¿verdad? Pero detrás de estas pantallas hay inversionistas, hay personas muy interesadas en que este sistema, o sea, no sé si todas las personas que han creado esto o están detrás de esto están guiadas por la pulsión de vida o si están proyectando cuestiones tanáticas también, ¿verdad? Y desde ahí pensaba, el algoritmo no tiene ética, sí, pero los que construyen esto, no sé si tienen ética también, ¿verdad? No sé cómo sería la ética desde ahí, ¿verdad? Eso nomás quería comentarles y seguir aportando al debate. En la Excelente. medida, bueno, no sé si aporta o no también, ¿verdad? Fue mi intención. Y una cosita más, eh, que hacemos los psicoanalistas, ¿verdad? Y se me ocurrió una frase así como muy espontánea y yo pensaba al rescate del deseo. Yo creo que es importante ir en busca de eso. Eh, Excelente, Gracias. Gabriela, muchas gracias. Esto me hace pensar, hace poco, esto va a sonar un poco raro, pero el Papa publicó la encíclica y en su encíclica de este año él sugiere cerrar la inteligencia artificial porque dice que es como una cosa preocupante, ¿no? Pero es curioso que esta propuesta venga desde algo que desde el punto de vista cultural es como tan cerrado, ¿no? Tan ortodoxo y no desde otros lugares. Es decir, ¿de dónde está la ciencia? ¿Apuesta a la humanidad o a dónde? Interesante. Pero vamos a escuchar a Natalia y luego a Ercilia, ¿sí? Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Natalia de Abdea, soy candidata. Y estaba pensando esto que dijo Gaby, porque leí muchas noticias sobre chicos, adolescentes y adultos también que planeaban crímenes con la inteligencia artificial. Tanto así que pudieron llevar a cabo situaciones muy complejas que requerían cierto nivel supremo de planeamiento en colegios, en matar seres queridos incluso, ¿verdad? Una chica le asesinó a sus padres y la IA le daba todos los pasos muy específicos, cómo deshacerse de los cuerpos, qué utilizar, cómo comprar para que esta compra no se identifique con la tarjeta de crédito, pero si usa cash, tiene que ver que no haya una cámara. Entonces, como que era realmente idear un crimen súper complejo y ahí viene esto de que no tiene ética, ¿verdad? Pero a raíz de las investigaciones tuvo que intervenir un ser humano en prohibir ciertas temáticas adentro de las guías, ¿verdad? Tanto es así que tienen la obligación de reportar a la policía si es que alguien busca determinado tema adentro de una aplicación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tuvo que pasar varias veces, muchas veces, para que se tome cartas en el asunto. Entonces sí, o sea... No quiero tampoco demonizar la inteligencia artificial porque sirve un montón, pero al mismo tiempo, eh, claro, no tiene ética, es muy nueva, es accesible para todo el mundo. Entonces, desde ese lugar también. Y ahora, a raíz de eso, también estuve leyendo que están reclutando psicólogos, ¿verdad? Y en otro artículo leí específicamente psicoanalistas para entrenar a las IAs. Entonces, ahí no sé si me da un poco de miedo, ¿verdad? Por el hecho de que específicamente psicoanalistas o me da esperanza de que, bueno, al menos va a haber algún tipo de coherencia en lo que digan, que creo que no van a llegar a un ser humano, a las habilidades de un ser humano. Pero bueno, esto es lo que está pasando y me parece que el debate es súper interesante y bueno, gracias. Gracias a ti, Natalia. Ercilia, y ya con esto vamos a ir cerrando, ¿sí? A ver, Ercilia. Bueno, gracias, José. Bueno, en principio agradecer a todos los ponentes, muy rica y muy interesante y creo que muy actual esta discusión. Creo que
que vino muy bien porque es algo con lo que nos encontramos todo el tiempo, no solo en la clínica y con nuestros pacientes, sino bueno, en lo personal, en la vida, esto de las IA está en todos lados, ¿no? Tengo como varias ideas en la cabeza, pero bueno, quería como puntualizar dos cosas. Esto último que decía Natalia me hace pensar y hasta un poco esperanzador, ¿no? De que siempre se va a necesitar algo de lo humano, de lo humano que pueda dar sentido a la vida y al poder cuestionarse a esto que venimos, ¿no? Como planteando hoy. Por ahí surgía, que creo que es la pregunta que ha quedado de fondo, de telón de fondo, desde que todo esto empezó como a masificarse. ¿Qué hacemos los psicoanalistas con esto? Y bueno, Cecilia decía, seguir preguntando y seguir generando, ¿no? Que creo que es nuestro trabajo y es a lo que nosotros tenemos que apuntar en nuestro quehacer, ¿no? La posibilidad de, de, de poder seguir buscando que se siga generando pensamiento. Y en esa línea pensaba, valga la redundancia, en esto que traía Gabriela, ¿no? De este psicólogo cognitivo que se asusta, y yo creo que es un susto que en alguna medida todos hemos podido llegar a tener de la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros. Y hace un mes atrás, más o menos, acá yo soy analista de información de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, se hizo una actividad científica en torno a este tema y uno de los ponentes traía este cuestionamiento que creo que va muy en la línea de lo que trae Cecilia. ¿Se habla de inteligencia artificial o se habla de lógica artificial? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Partiendo del hecho de que realmente esta herramienta, porque considero que las IA son herramientas que creo que hay que aprender a usarlas y hay que saber sus límites también, es capaz de pensar. De hecho, me quedo con esta sensación de el lugar que tiene el inconsciente en lo humano, que es nuestro objeto de trabajo, donde apuntamos, ¿no? Con los vectores al inconsciente, que es lo que, con los afectos, que es lo que nos hace humanos y es lo que nos hace en este ejercicio, aunque muy cuestionado ahora, todavía vigente, porque creo que no va a haber, particularmente lo pienso, o capaz es algo que me lo digo como para sostener esto, creo que no va a haber herramienta que pueda sostener nuestro quehacer, ni siquiera si hay psicoanalistas detrás de una IA que las eh, entrene, ¿no? Porque incluso esa palabra entrenar, ¿a dónde apunta? ¿No? Algo cerrado, algo que no abre. Y creo que un poco por ahí me quedo en esa línea. Bueno, muchas gracias de nuevo y ta. Gracias a ti, Ercilia, gracias a ti. Vamos a leer un último comentario que nos viene de Flavio, que me parece súper interesante, nuestro traductor. Tú colocas padre slash pai panóptico. No sé si querías hacer referencia como a la raíz, pero la conjugación parece muy interesante, ¿no? Este, y bueno, vamos a ir cerrando, vamos a darle un espacio a Adrián. No sé si Adrián nos quieres compartir unas últimas reflexiones, unas últimas ideas y cerramos, ¿sí? Bueno, quizá, o sea, reiterar mi agradecimiento a la oportunidad de compartir con ustedes. Realmente en el Sahara intelectual en el que yo vivo, esto es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Eso es muy importante de decir. Y luego, quizá una invitación a pensar en la palabra dispositivo que fue tan comentada, porque el, nosotros estamos usando un dispositivo para estar cerca en este momento, pero dispositivo en psicoanálisis es disposición a, es a alojar a algo, un decir que ni sabemos de antemano de qué se trata, ni podemos predecir a dónde va. Entonces, eh, ¿usamos los psicoanalistas dispositivos? Sí. ¿Los usamos para poder mantenernos afectivamente cerca, aunque haya distancia geográfica? Sí. Pero dispositivo entre nosotros es una postura ética, darle dignidad a lo que el otro diga, no importa lo que sea, sin plantearnos qué dirección
tenga que tomar. Y quizá, y ultimísimo es nuestra, nuestra función o nuestra posición particular en el marco este, socioeconómico en el que cada cual se inscribe, es siempre la de increpar el poder. Un psicoanálisis obediente, un psicoanálisis este, eh, que simplemente reproduzca formas de dominación, pierde su esencia. Puede ser que gane popularidad, pero pierde su esencia. Entonces, quisiera como también dejar eso en el aire. Y nuevamente agradecerles a ustedes la paciencia de haberme aguantado. Más bien, gracias a ti, Adrián, por compartir este texto tan valioso y tan enriquecedor, ¿no? Que nos abre para la discusión. Bueno, ya tenemos que cerrar por el día de hoy. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado, y por, digamos que juntos construimos este espacio para reflexionar, para compartir ideas. Eh, Nos queda también recordarles que se acerca nuestro congreso FEPAL OCAL en Santiago de Chile. Los esperamos, ¿sí? Vamos a estar publicando también nuestras próximas actividades en Instagram, así que estemos atentos. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Chao, gracias. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Gracias.